Tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es María José Soriano Portillo, con número de carnet SP22016 y ahora voy a hablar sobre el libro Historias del Salvador. Para comenzar vamos a hablar, para comenzar debemos tener en cuenta que existen 7 grupos etarios, pero para esto vamos a tomar 2. Vamos a tomar el grupo etario adultez y el grupo etario adulto mayor. Para esto vamos a empezar a hablar de los campesinos. ¿Quién eran los campesinos y por qué habían sido una clase tan explotada? Los campesinos eran básicamente indígenas que vivían dentro del país. Los campesinos, cuando vinieron a conquistar nuestro país, quedaron ellos como siendo una clase siempre oprimida y siempre explotada. Para comenzar y empezar a dar avance a la exposición, vamos a hablar sobre qué hacían ellos y qué rol jugaban dentro de la economía de El Salvador. Para ello vamos a narrar en cierta forma la historia de ellos. Los campesinos, cuando el presidente Gerardo Barrios asumió la presidencia, él introdujo la exportación de lo que es el café y de lo que es el algodón, pero en cierta parte El Salvador exportaba más café que otra cosa. Entonces, El Salvador se enfrentó que cuando la exportación, el café era muy cotizado en otros países, entonces aumentó una máxima producción de café, pero dentro de las haciendas donde se cultivaba el café, eran muy pocos los que se tomaban la decisión de trabajar. Entonces, se diseñó una ley que se llamaba Ley contra la Vagancia. ¿En qué consistía esta? Que todas las personas que no tenían trabajo eran obligadas por el ejército a trabajar dentro de las haciendas, con el fin de que se diera una máxima producción de café. Dicho esto, existen muchos que tomaron la decisión de quedarse, como esos se quedaron trabajando en las tierras que ellos tenían. Pero otros no corrieron con la misma suerte y pudieron ser obligados a trabajar dentro de las fincas. Cuando eran obligados a trabajar dentro de las fincas, su jefe se convertía en terrateniente y ellos se convertían en colonos. Al trabajar dentro de los colonos tenían, si se les puede decir algún beneficio, era que ellos recibían la porción de comida y también su pago era con una fichas con las cuales les pagaban a los campesinos, que podemos ver aquí, pero estas fichas solo podían ser cambiadas o canjeadas por alimentos dentro de la misma hacienda o dentro de la misma finca. Dicho esto, el grupo etario adultez trabajaba también conjunto con el grupo etario adulto mayor para tener una máxima producción de café. Pero, ¿qué eran las fincas? Las fincas el área de las fincas era el lugar de explotación, ya que los campesinos se enfrentaban a largas jornadas de trabajo. Muchos dicen que son de 8 a 10 y otros de 10 a 12. De 8 a 10 o de 10 a 12 eran las jornadas laborales. Por esta jornada les pagaban una ficha que, como ya lo mencionábamos, solo podía ser canjeada dentro de la misma finca. Pero también existen otros que dentro de la finca se daban castigos, se castigaban con látigo a los campesinos que no cumplían con la producción diaria de café y también a los que ellos se conocían como desobedientes. Los campesinos que se quedaron cultivando en sus tierras fueron despojados injustamente, ya que ellos pedían préstamos a los máximos exportadores de café. Cuando ellos lograban cultivar un poco de café, los compraban a menos precio a los campesinos para que ellos no pudieran completar la cuota de pago. Y lo que estos hacían era quitarles y despojarlos de sus tierras para hacer más grande las fincas y para tener una máxima producción de café. Dentro de estos cabe destacar que luego el país entró en una crisis económica, ya que el café ya no era exportado a grandes escalas y los gobiernos empezaron a comprar productos desde afuera. A lo que quiero llegar es que la etapa adulto y etapa adulto mayor fueron una de las etapas aún más explotadas. Y luego de esto cabe resaltar
que las mujeres tampoco eran tomadas como sujeto de derecho y tampoco las podían tomar en cuenta como personas dentro de la política y también eran un poco discriminadas en tanto a esto. Esto enmarca la historia de lo que son los campesinos, que fueron la clase más trabajadora y una de las clases más explotadas. Esto ha sido todo por mi parte, muchas gracias. Hola, soy Cristian Maybeline Polanco Ortega, con número de carnet PO 22009. En esta breve explicación hablaré sobre las medidas neoliberales que implicó Alfredo Cristiani con su llegada a la presidencia en el año 1989. Asimismo, haré mención y hablaré un poco sobre los dos grupos etarios que fueron elegidos. Abordando el tema de las medidas neoliberales que impuso Cristiani en sus primeros 2 años de gobierno, y las cuales fueron estas medidas: liberación de comercio exterior, reducción de impuestos a las importaciones, liberación de los precios, privatización de instituciones públicas y empresas estatales, parcelación de tierras y, por último, disolución de empresas comercializadoras. Cristiani al principio inició con la promesa de que gobernaría para los pobres, pero al final no terminó gobernando para los pobres, sino que con las medidas que implementó hizo más rica a las personas que ya eran ricas, es decir, dejando a los pobres en las mismas condiciones o en condiciones aún más vulnerables para ellos. Y no le importó a la hora de tomar estas medidas si los pobres iban a sufrir más. Para él lo necesario en ese momento era ganar la presidencia, poder gobernar. Por eso fue que hizo esa promesa de que gobernaría para los pobres, para tener el apoyo de ellos. Pero al final, cuando ya fue presidente, no le importó lo que las personas pobres estarían pasando con las medidas que él implementó, y aún así decidió más ayudar a las personas que no necesitaban, o tal vez sí, pero en ese momento las personas más necesitadas son las que salieron más afectadas. Ahora bien, hablando sobre los grupos etarios que fueron elegidos, los cuales fue adulto y adulto mayor, porque fue en ese momento fueron grupos que salieron aún más afectados. El adulto fue el grupo más golpeado debido a que sufrió muchas injusticias. Fueron oprimidos, explotados y despojados, mientras que el adulto mayor también aún trabajaban y estaban en las mismas condiciones, recibían el mismo trato y sin importar sus condiciones físicas, o si aún podían trabajar, si tenían una buena salud para poder ejercer un trabajo y así poder salir adelante. Fueron grupos que no recibieron la atención que necesitaban para saber si tenían condiciones, si tenían buenas condiciones, si tenían buenos tratos. Tal vez sin importar que era adulto y adulto mayor, si hubiesen tenido las mismas condiciones hubieran tenido las mismas condiciones,
pero con una salud aceptable, que se podría decir sí, pueden trabajar, pero no fue así, sino que aún por su edad no se libraron de recibir malos tratos. Y trabajaban igual sin importar sus condiciones, y así muchos de los otros grupos, como mujeres embarazadas y muchas otras personas que no recibieron una atención digna para poder trabajar, fueron afectadas. Con esta pequeña información concluyo mi breve explicación. Espero haya sido de mucho agrado. Hasta luego y gracias.